Buenas noches, América. El expresidente de Zimbabue, Robert Mugabe, líder de la independencia de un país durante casi 4 décadas, murió este viernes a los 95 años. Mugabe, considerado por Occidente como un dictador, se vio obligado a renunciar al poder a finales de 2017 tras un golpe militar que terminó con sus 37 años de mandato. Desde abril estaba hospitalizado en Singapur. El actual presidente de Zimbabue confirmó la noticia de su muerte y escribió en Twitter que lo anunciaba con extrema tristeza. Pero fue él una de las principales razones que llevó al golpe de Estado. Mugabe llegó al poder tras una revolución que derrocó la colonia y pretendía quitarle el poder a los blancos para dárselo a los negros. Y fue así como, supuestamente comprometido con la lucha anticapitalista y anticolonialista, el nuevo presidente expropió las granjas a los antiguos colonos blancos, por lo cual fue bastante criticado. Pero eventualmente lanzó al país a la deriva económica gracias a las sanciones internacionales. A pesar de ser padre de Zimbabue, pudo más su hambre por el poder y quedará por siempre la marcha en la historia de su deriva autoritaria. Son las 8 en Bogotá, Lima y Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y Santiago y las 10 en Buenos Aires. Les saluda Emiliana Molina, hoy en sustitución de Gustavo Alegret, y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, vence plazo de la administración Trump a México para frenar migrantes en la frontera sur. ¿Cuál es el balance? Estados Unidos y China retomarían conversaciones para frenar la guerra comercial. ¿Qué esperar? Los cubanos esperaban que nueva constitución diera paso a cambios en la isla, pero el resultado ha sido decepcionante. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Con la llegada de Dorian a Estados Unidos y su paso por las Bahamas, un 72% de personas, de más de 1,000 encuestados por AP y Nork Center for Public Affairs Research, opinan que los desastres naturales están empeorando, mientras que un 24% opina que no han visto ningún cambio. Tiene las cifras ahí en pantalla. Y hoy se agota el plazo de 90 días que Trump le dio a Andrés Manuel López Obrador para frenar los migrantes. Tras un acuerdo entre ambos países el 7 de junio, AMLO prometió reforzar sus controles para contener a los migrantes que ingresaban y cruzaban de manera irregular a la Unión Americana. Si Washington no cree que los logros han sido suficientes, Trump podría recurrir nuevamente a la amenaza de aranceles. Para hablar sobre este tema nos acompaña José Díaz Briceño, él es periodista y corresponsal del diario Reforma de México. José, bienvenido y gracias por acompañarnos. ¿Qué ocurre ahora? Sí, el canciller Marcelo Ebrard visitará el 10 de septiembre aquí el Departamento de Estado con su contraparte Mike Pompeo, y ahí se tratarán de sentar justamente los saldos de las medidas adoptadas por el gobierno mexicano para evitar justamente los aranceles impuestos o que amenazaban con ser impuestos por la administración Trump. Las medidas que tomó la administración mexicana fueron lanzar al menos 6,000 elementos a la frontera con Guatemala para detener los flujos de migración ilegal. También diversos operativos de militares en la frontera norte para evitar el cruce ilegal hacia Estados Unidos de personas. Y también aceptar tácitamente el regreso de más migrantes para que esperen en México su solicitud de asilo presentada ante las autoridades estadounidenses. Lo que viene es ver si justamente el descenso que se vio desde el pico de mayo, donde se veía a más de 140,000 personas aprehendidas por la patrulla fronteriza y declaradas inadmisibles, la baja de 45% a lo que se registró en agosto, de acuerdo con cifras preliminares, es suficiente para calmar los ánimos del presidente Trump en esta amenaza de los aranceles. En comparación con años anteriores, el número de migrantes en la frontera es muy bajo, pero ¿esto se trata de una tendencia natural o está relacionada de cierta manera con las políticas de la administración de Donald Trump?
Sin duda, lo que funcionarios mexicanos advierten, y no solo ellos, sino las propias autoridades estadounidenses, es que alrededor de 2014, donde ocurrió ya una crisis de también migración centroamericana de niños y jóvenes, es cuando realmente cambió la naturaleza del fenómeno migratorio, porque los traficantes de personas veían justamente en alentar los flujos de familias llegando a Estados Unidos, derivado de lo que ellos consideran son huecos en las protecciones legales que dan a las personas que solicitan asilo en Estados Unidos, como esta cuestión de no obligar a encerrar a las personas que tienen hijos más de 21 días derivado de una pelea legal que sostuvieron grupos de derechos humanos aquí en Estados Unidos. Sin embargo, el presidente Trump está adoptando medidas unilaterales para intentar inhibir esta migración de familias, y son medidas unilaterales tanto en el plano internacional, al tratar de forzar a México y a Guatemala a retener más migrantes, pero también en el plano interno, donde no colabora con el Congreso para encontrar una reforma migratoria que permita, en algunos casos, la reunificación legítima de familias que hay ya de centroamericanos en Estados Unidos. José Díaz Briceño, corresponsal del diario Reforma de México. Estaremos pendientes de esa visita del canciller mexicano Marcelo Ebrard a Washington. Y avanzamos ahora con una noticia en positivo, y es que después de pasar 24 años sin hogar y separado de sus hijas, José López, de 61 años, se reencontró finalmente con su familia la semana pasada. Había perdido el contacto con su familia después de mudarse a Miami y sufrir una serie de accidentes cerebrovasculares que lo dejaron sin dinero y sin casa. Con esta noticia nos vamos a una breve pausa. Muchas gracias por continuar con más de Cuestión de Poder. El 24 de febrero los cubanos votaron por una nueva constitución. La década pasada ha visto un cambio en el Partido Comunista de Cuba, pero algunos esperaban cambios aún más radicales y se han decepcionado. Para hablar de este tema e ilustrarnos nos acompaña Carlos Quesada. Él es director ejecutivo del Instituto Internacional de la Raza, Igualdad de Género y Derechos Humanos. Carlos, bienvenido. Buenas, muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto. Vamos a empezar primero por la Constitución, porque inicialmente tenía un artículo que le daba autorización al matrimonio entre dos personas. O sea, la comunidad LGBTI iba a poder casarse en Cuba. Eso se retractó. Sí, efectivamente, en la propuesta de Constitución, el artículo 68 planteaba el matrimonio igualitario en Cuba. Sin embargo, en la propuesta que finalmente fue aprobada por el Partido Comunista, se eliminó el artículo y se planteó que se eliminaba simple y sencillamente porque el pueblo había decidido votar en contra de ese artículo, cuando en realidad lo que la comunidad LGBT cubana independiente pensaba era que el gobierno había cedido a las presiones de las iglesias evangélicas en Cuba. Carlos, y entonces, ¿cómo vemos ahora los derechos de esta comunidad en Cuba? Yo creo que Cuba había sido un pilar hasta el 11 de mayo de este año en la región, donde era reconocido por respetar los derechos de la comunidad LGBT. De hecho, Mariela Castro, la hija del antiguo presidente cubano Raúl Castro, es la directora ejecutiva del CENESEX, que es el Centro Nacional de Educación Sexual en Cuba, donde tiene una rama, digamos, dedicada a la población LGBT, especialmente a la población trans. Sin embargo, este año se prohibió la marcha LGBT, que se hacía todos los años, conocida como la famosa conga LGBT. Y la sociedad civil independiente cubana LGBT decidió marchar, decidió autoconvocarse para marchar, y la marcha fue reprimida el 11 de mayo de este año. Y de hecho vimos un poco más de 3 arrestos en esa manifestación. Sí, hubieron arrestos bastante violentos, muchos de ellos de simpatizantes de la comunidad LGBT que ni siquiera eran miembros de la comunidad LGBT. La mayoría de ellos o algunos de ellos eran periodistas independientes, como el señor Boris González Arenas, que fue violentamente detenido y golpeado, así como otras personas. Y la excusa que utilizó el gobierno cubano para esa represión era que había habido un enfrentamiento entre los manifestantes y trabajadores de un hotel cercano. Bueno, ya que le hemos dado un poco de contexto a los televidentes, vamos a hablar del estudio que van a publicar muy pronto ustedes, la organización del Instituto Internacional de la Raza, Igualdad de Género y Derechos Humanos, en conjunto con el Diálogo Interamericano. ¿De qué se trata? Sí, efectivamente, el próximo 11 de septiembre vamos a presentar un informe que se llama
condenas premeditadas, un análisis de la situación de justicia en Cuba. Básicamente lo que vamos a demostrar es cómo el Estado cubano utiliza el actual Código Penal y el Código de Procedimientos Penales para criminalizar a los activistas de derechos humanos en Cuba. Es decir, cómo utiliza herramientas legales, entre comillas, para criminalizar a activistas de derechos humanos. Me comentabas que esto se conoce como peligrosidad social predelictiva. Básicamente, esto significa que antes de que una persona cometa un crimen, ¿ya el mismo Estado los está incriminando? Efectivamente, yo creo que bueno, hay varios artículos en el actual Código Penal. El artículo que te estás refiriendo es el artículo 72 del actual Código Penal, donde se plantea la figura, porque no es un delito, que es muy peligroso, la figura de la peligrosidad social predelictiva, que es que el Estado asume que ciertas personas, de ciertas características, pueden cometer un delito. Entonces, antes de que lo cometan, los vamos a meter a la cárcel. Y haciendo un poco el señalamiento o la conexión con el tema LGBT, muchas de las mujeres trans, especialmente en La Habana, son sujetas, digamos, a este artículo que, repito, no es un delito, sin embargo, es tratado como delito. Y muchas de ellas van a la cárcel hasta por 4 años, simple y sencillamente porque se cree que cometieron un delito. Eso también ocurre mucho con la comunidad afrodescendiente. Entonces, si el Estado ve que hay una persona afrodescendiente cerca de turistas, etcétera, y al policía se le ocurre pensar que va a cometer un delito, igual se lo pueden llevar y esa persona puede estar en la cárcel hasta por 1 año o más. O sea, básicamente lo que me estás diciendo, para simplificarlo, es el Estado es adivino. Bueno, básicamente es en Cuba, desgraciadamente, no existe el respeto a las leyes. Y yo creo que este caso particular refleja efectivamente eso, que el ciudadano común no tiene la capacidad de defenderse ante el Estado. Y no tiene la capacidad de defenderse ante el Estado también porque en Cuba, para vos ser miembro de la oficina de bufetes colectivos, que son los que te tendrían que defender, tienes que ser miembro del Partido Comunista. Y en este caso, muchos de los abogados de la oficina de bufetes colectivos son abogados afines al régimen. Entonces, para no tener problemas, no van a declarar ninguna sentencia que sea contraria a la que no quiera el régimen. Claro. Y entonces, ¿nos puedes dar un ejemplo concreto de alguna de las personas que haya sido víctima de este artículo en el Código Penal? Mira, de este artículo en concreto, como te decía, muchas personas de la comunidad LGBT, especialmente trans, han estado en prisión por el delito de la peligrosidad social predelictiva. Sin embargo, sí quisiera resaltar que existen otros artículos dentro del Código Penal que también se utilizan, que utiliza el régimen para criminalizar a defensores y defensoras de derechos humanos. Un caso con nombres y apellidos, si queremos resaltar, es el caso del doctor Eduardo Cardet, que es un médico que fue acusado de desacato, simple y sencillamente porque en realidad él lo que hizo fue hacer algunos comentarios que no eran, digamos, los comentarios que el régimen quería escuchar. Cuando él estuvo en Miami, él regresa a Cuba, él es atacado por agentes de la seguridad del Estado y más bien luego él es enjuiciado porque a él se le acusa de ataque y desacato, es decir, de haber golpeado a un agente de la seguridad del Estado, cuando en el mismo juicio luego se demostró que este agente dijo que él se había golpeado a sí mismo. Y sin embargo, el señor Eduardo Cardet fue sentenciado a 3 años de prisión y bueno, esperamos que salga libre a finales de este mes de septiembre. Sin embargo, es un ejemplo de cómo el Estado utiliza el Código Penal para criminalizar a aquellos que no piensan como él. Y digo como él porque el señor Eduardo Cardet es el director del Movimiento Cristiano de Liberación, que es un movimiento opositor en Cuba. Y entonces, ¿qué podemos esperar en este informe que van a presentar ustedes el 11 de septiembre? ¿Qué cifras concretas tienen? ¿Y cómo podría esto ayudar a la comunidad LGBTI en Cuba? Mira, yo creo que en general, voy a hablar, digamos, en general, nosotros no solamente nos enfocamos en la comunidad LGBTI, nos enfocamos en realidad en cómo, en cuáles son las características que tiene el Código Penal cubano y el Código de Procedimientos Penales en Cuba
a la hora de aplicarse. Entonces, por ejemplo, hay unas características que no existen o que no son muy conocidas en el resto de América Latina. Una es que, por ejemplo, en Cuba, vos tenés acceso a un abogado defensor hasta, o sea, puedes tener acceso en 3 días, pero digamos, pueden haber hasta 7 días sin que vos tengas acceso a un abogado defensor. ¿Por qué? Porque en Cuba, quien tiene derecho a un abogado defensor es hasta que se haya emitido una medida cautelar. Es decir, que hasta que ya el instructor haya dicho, se abre un proceso judicial. Pero antes de eso, vos tenés hasta 7 días para que, o sea, el Estado tiene hasta 7 días para ofrecerte un abogado. Lo otro, lo que planteé anteriormente, es que en realidad no existe el ejercicio de la abogacía de una manera independiente, porque vos tenés que pertenecer a la oficina de bufetes colectivos para ser un abogado que te pueda defender. Habiendo dicho eso también, hay un artículo en la actual Constitución que se aprobó o que se empezó a implementar ahora en abril, aprobada en febrero, y es el artículo 8, que es muy peligroso. El artículo 8 de la actual Constitución cubana plantea que la Constitución está por encima de los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Qué implica eso? Que Cuba, que ha ratificado 6 tratados internacionales de derechos humanos, que son las convenciones internacionales ante el Sistema Universal de Derechos Humanos, ahora en realidad está diciéndole, ya no vamos a responderle a ustedes, señores de los diferentes comités de tratados, porque nuestra Constitución está por encima de los tratados internacionales de derechos humanos. O sea que Cuba no tendría nunca que responderle a la comunidad internacional. Eso es lo que el Estado cubano cree. Desgraciadamente, para el Estado cubano queremos recordarle que existe lo que se llama la Declaración de Tratados, o que se llama la Declaración de Viena, y es que en el Sistema Universal de Derechos Humanos eso no es permitido. Aunque el Estado cubano diga que su Constitución está por encima de los tratados ante los ojos del derecho internacional público, eso no es permitido. Entonces, igual el Estado cubano va a tener que enviar los informes de revisión a los diferentes órganos de tratados. Y después de que la Constitución cubana diga precisamente lo contrario a los derechos humanos internacionales, ¿cómo podrían, por ejemplo, verificar en un organismo internacional que los informes que están enviando desde Cuba sí sean verídicos y que las cifras no estén alteradas? Ahí lo importante, y muy buena la pregunta, porque lo importante es los órganos de tratados de Naciones Unidas, por ejemplo, la convención que monitorea todas las formas de discriminación contra las mujeres, la CEDAW, acepta el informe del Estado, pero también acepta informes de organizaciones de la sociedad civil independiente. Okay. El gobierno cubano ha sido muy inteligente porque el gobierno cubano ha creado ONGs, pero que en realidad son ONGs progubernamentales. Sí. Entonces, la idea de nuestra organización es poder fortalecer a organizaciones independientes de la sociedad civil que puedan presentar una realidad no distinta, sino la realidad que ellos creen que es la que se debe presentar ante esos tratados internacionales. Lo bueno es que los diferentes comités, por ejemplo, conocen, porque no solamente el caso de Cuba, o sea, es todos aquellos países que han ratificado esa convención u otras, los comités están abiertos a recibir información de las diferentes organizaciones de derechos humanos. Y ahí entonces es donde, con base en la información emitida por el Estado, más la información emitida por la sociedad civil que sea contradictoria, que el comité le hace preguntas concretas al Estado para ver cómo se están implementando las diferentes convenciones. ¿Y cómo hacen, por ejemplo, para proteger a estos organismos independientes una vez le presenten cifras a la comunidad internacional? Es una muy buena pregunta. Desgraciadamente no tengo una buena respuesta. En estos momentos la estrategia, y lo dije hace poco ante el Congreso de los Estados Unidos en una audiencia pública en la que me invitaron, en estos momentos en Cuba se puede caracterizar que hay una guerra de desgaste entre la sociedad civil independiente y el gobierno cubano. ¿En qué consiste esta guerra de desgaste? En que el gobierno cubano está haciendo lo imposible para que la sociedad civil independiente pueda ejercer su trabajo. Y esto se reduce a tres elementos. Uno, o te vas de la isla, o dejas de hacer lo que estás haciendo, o le entregas información al gobierno. Y entonces ahí lo que estamos haciendo, o lo que está haciendo el gobierno cubano es asfixiando a la sociedad civil independiente para que o se vaya de la isla, o deje de hacer lo que está haciendo,
En fin, y eso es muy preocupante porque lo que está haciendo es acabando con la sociedad civil independiente. Y entonces, ¿cuál sería un consejo de un experto como usted para las personas que continúan en Cuba intentando abogar por defender sus derechos humanos? Que lo sigan haciendo. O sea, hay organizaciones como la nuestra y otras organizaciones de derechos humanos. Por ejemplo, mi organización, que somos una organización apolítica, nuestro trabajo es fortalecer a la sociedad civil independiente de Cuba para que use y conozca y use el sistema interamericano de derechos humanos y el sistema universal de derechos humanos. Que en el caso del sistema universal, Cuba ha ratificado un montón de convenciones de derechos humanos por las cuales tiene que enviar informes sobre cómo está implementando estas convenciones. Nosotros vamos a seguir apoyando a la sociedad civil independiente en Cuba, como diría alguien, hasta que no quede, aunque no quede nadie más en la isla. Porque sí estamos conscientes de que dentro de Cuba hay gente que está dispuesta a seguir trabajando de manera independiente. Hay gente que quiere un cambio político, hay gente que quiere mayor libertad. No hay libertad de prensa en Cuba, no hay libertad de asociación. Por ejemplo, las organizaciones independientes no se pueden asociar. Esto también ha sido denunciado ante el relator de Naciones Unidas sobre la libertad de asociación y asamblea pacífica. Los pocos intentos que ocurren de hacer manifestaciones públicas, etcétera, son reprimidos inmediatamente. La gente es enviada a la cárcel utilizando, como le decía antes, los artículos del actual Código Penal, por ejemplo, ataque a la autoridad, cuando son las autoridades las que están atacando a los defensores de derechos humanos. Hago un llamado, si me permitís, a la comunidad internacional para que también no olvidemos de que en Cuba se siguen violando los derechos humanos en el contexto actual, así como se violaban hace 5 años con los Castro. En el contexto actual se siguen violando los derechos humanos y hay que denunciarlo y hay que exigirle al gobierno cubano un respeto para la defensa y protección de los derechos humanos en la isla. O sea, ¿se ha implementado la nueva Constitución? ¿Es un avance? ¿Continúan igual o simplemente era un saludo a la bandera? Mi análisis es que lo que está en este momento, utilizando tus palabras, podría ser solamente un saludo a la bandera. Se le vendió al mundo de que el referéndum, porque en Cuba hubo un referéndum que no es muy común en América Latina ni en el mundo, hacer un referéndum donde el pueblo supuestamente vota para tener una constitución. Me parece que ese ejercicio en principio era muy importante. Sin embargo, el resultado final, por un lado tenemos la propuesta de constitución y por el otro lado tenemos lo que se aprobó. Pero la propuesta de constitución y lo que se aprobó al final, lo que ocurrió en el medio, eso no lo conoció el pueblo cubano. O sea, la gente no supo cómo se discutió ese proceso. Claro. Entonces, lo que tenemos hoy es una constitución nueva, que ellos dicen que es una constitución moderna, progresista. Habla de la importancia de defender los derechos humanos. Esperemos que cumplan con lo que dice la constitución. El gran reto ahora que existe en Cuba es, bueno, ¿cómo el Estado va a implementar esta Constitución? La implementación empezó en abril de este año. ¿Cómo el Estado va a implementar la Constitución? Naciones Unidas, tanto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el Sistema Universal, le han dicho a Cuba, usted tiene que eliminar los delitos, por ejemplo, el de desacato. Entonces, bueno, esperamos que el gobierno cubano, a la hora de reformar el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales, elimine el delito de desacato, elimine la figura de la peligrosidad social predelictiva, etc. Perfecto, Carlos. Vamos a estar pendientes entonces a ver si Cuba sí decide seguir esas recomendaciones. Y nosotros vamos a seguir también vigilando. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, por favor. Vamos a una pausa. Muchísimas gracias por continuar con más de Cuestión de Poder. Llegó el momento del debate. En este segmento estaremos analizando la guerra comercial entre Estados Unidos y China, las relaciones bilaterales entre México y la Unión Americana y, por supuesto, la economía actualmente en Estados Unidos. Para hablar de estos temas e ilustrarnos un poco, nos acompaña a mi derecha Francisco Semiao. Él es analista conservador e investigador del Instituto Gold. Bienvenido. Muchas gracias. Y a mi izquierda nos acompaña Joanna Kelly. Ella es analista demócrata y abogada de inmigración. Muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar con la economía de Estados Unidos porque en el mes de agosto vimos cómo se sumaron 130,000 empleos y de hecho la tasa de desempleo se mantuvo estable en un 3,7%. ¿Cómo vemos las cosas? Está interesante la economía considerando la situación global.
3.7 con la economía o con el desempleo es un nivel que no hemos visto desde 1969, y con los afroamericanos y con los hispanos también al 5-4% cada uno. También históricamente es un nivel mucho bajo, pero también tenemos que analizar el tipo de trabajos. Yo sé que hay cierta categoría que solamente es trabajos temporarios, especialmente con el gobierno, con el census que se está acercando. Pero a la misma vez tenemos que ver a ciertos factores que se están aproximando con la guerra con China. Y eso también creo que, aunque los consumidores de este país han estado gastando y comprando fuertemente en los últimos meses, especialmente hasta julio, en agosto empezaron ya, como dice, a mostrar un poco de no tener confianza en la economía, mayormente por lo que está pasando con China. Pero de 130 a lo que estaba estimado a 160, por lo menos en ese lado de la economía está bien, pero siempre creo que muchos los que están pronosticando para investimento, especialmente con las factorías y en ese lado, están diciendo que hay que estar cuidadoso y empezar a ahorrar, especialmente pagar sus deudas de alto interés y, como dice, prepararse para días que no están muy buenos. Correcto, y es que algunos expertos estaban diciendo que se esperaban unos 160.000 empleos en el mes de agosto, así que es una diferencia un poco leve. ¿Qué significa esto exactamente? Y sobre todo teniendo en cuenta que la tasa de desempleo para los hispanos está situada en un 4,2%, o sea, esto también es una cifra histórica baja para los hispanos. Pero ¿qué estamos viendo, digamos, en la parte de los empleos? ¿Qué significa esto a futuro? Que los analistas estaban un poco equivocados del número de empleos que se sumaron este mes de agosto. Bueno, para poder contestar de manera efectiva una pregunta como esta, tenemos que considerar diferentes factores. Mirar quién es estos 130.000 empleos, para qué sector fue o para qué tipo de parte de profesionales o personas sin una preparación técnica o entrenamiento fueron, ¿no? Porque muchas veces refleja que en un mes había un grupo grande que no estaba buscando empleo, mientras en otro mes o en otra época del año hay más personas buscando empleo. Entonces, realmente determinar la razón exacta o qué es lo que va a pasar es un poco difícil, especialmente por lo que está sucediendo en este momento, como lo mencionaban. El tema de las guerras arancelarias y la guerra comercial con China genera demasiada incertidumbre. Genera incertidumbre no solo en la parte de inversiones y de empresarios, sino también del consumidor. Y la gran pregunta de qué va a suceder, y por eso podemos ver reflejados los números bajos de consumo para el mes de agosto y probablemente en septiembre, que uno podía explicarse porque vienen las épocas navideñas, viene el Black Friday, que es una fecha muy importante comercial en Estados Unidos, es la preparación para la Navidad y los regalos y las compras que se hacen a final de año, y sobre todo porque los analistas han dicho que nosotros vamos a empezar, los consumidores vamos a comenzar a ver el aumento de los precios por ejemplo, de electrodomésticos, especialmente ahora para las épocas navideñas. Entonces, esa incertidumbre de que de pronto los consumidores están ahorrando de pronto para gastar en diciembre, para gastar a final de año, o ahorrando para no gastar tampoco a final de año. Es algo que no sabemos porque es un tema demasiado subjetivo y que se va moviendo y va cambiando, depende al ambiente político, económico e inclusive legal que esté viviendo la sociedad. Y en este momento tanta controversia, se acercan las elecciones, en este momento se ve demasiada política en todos los aspectos de los Estados Unidos. Entonces esto genera una cierta incertidumbre inclusive de la inversión extranjera, que no sabe qué hacer, ¿no? Como cómo nadar en estas aguas turbias de las próximas elecciones, de las guerras arancelarias, de la situación con China, el aumento del dólar. Solo en Colombia el dólar sigue aumentando. A la semana pasada llegó a 3.500 y de hace un... histórica, ¿no? Sí, es histórico, y si uno ve meses anteriores estaba en 3.200, 3.100. Entonces es un aumento muy rápido que genera un poco de incertidumbre. Y esto mismo si uno ve los números de los empleos y ve, por ejemplo, en mayo estuvieron alrededor de 50.000, y luego uno ve junio más de 50.000 y luego julio baja y otra vez y agosto baja. Entonces esto genera como vamos para arriba, vamos para abajo, nos vamos a mantener.
Y se ve que en este momento la economía está muy emocional. Y el tema inclusive de los números. Y eso el lo vimos con desempleo. las bolsas. La tuvo, bolsa sí, está demasiado Sí, emocional. sí. Está un poco bipolar Sí. la bolsa. Sí, señora. Y de hecho, Francisco, te iba a preguntar entonces qué significa esto desde el punto de vista de los consumidores, que estamos viendo que están un poco más precavidos. Sí. ¿Y qué papel juegan, por ejemplo, los expertos, analistas, políticos y medios de comunicación que han adelantado una posible preocupación por una recesión, sobre todo teniendo en cuenta temas de Argentina, de Venezuela, por supuesto que también están atravesando por una crisis económica, el Reino Unido, Alemania? ¿Se están adelantando estos personajes importantes a predecir una recesión? Y Sí, creo que sí. A mí es una cosa que creo que a veces no consideran la influencia que tienen, porque están predicando cosas que preocupan a las personas, pero sí la realidad es que hemos tenido 10 años más o menos buenos y entonces estamos viendo que hasta el Grupo Federal de los Estados Unidos están considerando la próxima semana que se van a reunir que posiblemente van a bajar los intereses unos puntos. Nuevamente. Entonces, para mí yo no estoy de acuerdo mucho con eso, pero eso es lo que van a hacer. A mí no me gusta que artificialmente estén jugando con la que economía. esto no se hacía hace más de 10 años, Sí, ¿no? entonces, pero sí, pero lo que la realidad es que los consumidores son los que han ayudado a la economía en realidad. Y si ellos empiezan a tener incertidumbre, entonces tenemos problema y podemos ver una recesión. Y volviendo al tema de por qué han bajado los números de trabajo y por qué el pronóstico no fue exacto. También pensemos en la incertidumbre de las empresas, que en este momento comienzan a dejar de contratar, comenzaron a dejar de invertir, de crecer y mantenerse un poquito en un margen donde tengan control en caso, por sí, hay una recesión económica. Entonces uno también puede ver la respuesta de por qué estos números están bajos. Y hablando de los economistas que pronostican la recesión y cómo esto puede afectar las emociones de la economía también, no dejemos al lado a nuestro líder, a nuestro presidente, que no nos ayuda mucho con la manera en que se expresa y la manera en que entra a la guerra unilateral con China, por ejemplo, arancelaria, que también daña porque genera más pánico, genera más frustración, genera más incertidumbre. Si mezclamos esto con el pesimismo de algunos economistas, pues podríamos terminar en una recesión de verdad basada en aspectos subjetivos, simplemente porque todos entramos en pánico, en un modo de pánico, y esto multiplicado por millones puede generar un problema. Y hay personas en el lado conservador que están preocupados por el retórico del presidente, claro. Porque tenemos los republicanos que usualmente tienen que estar de acuerdo con todo lo que dice el presidente, pero hay ciertas personas en el lado que son conservadores. Claro que hay unos que dicen, bueno, China se merece lo que estamos haciendo porque claro. lo que han hecho con nosotros económicamente, pero a la misma vez es una guerra arancelaria la cosa correcta que tenemos que hacer. Hay otras cosas claro. que podemos modificar o castigarlos, pero el control que ellos tienen con nuestras deudas es otra cosa que nos pueden pegar fuertemente y ahí claro. habría un problema económico. Sí, de hecho eso nos lleva al próximo tema, que es la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y que de hecho esto es un presidente que hay que reconocer está dando una guerra que de pronto muchos en un pasado no estaban dispuestos a dar, y que posiblemente, según expertos republicanos, hay que darla precisamente por la violación en las patentes, por la violación en derechos humanos, en cómo se trata a las personas y los cambios que han generado en la fuerza laboral, no solo en China, sino también a nivel mundial. Y el espionaje, ¿no? También, al nivel de los negocios que están robando. Sí. Después de la crisis de Huawei, etcétera, y que Trump también decidió sancionar a esa empresa. ¿Cómo vemos el futuro de esta guerra comercial, el impacto que esto pueda tener no solo a nivel mundial, sino también eventualmente en Estados Unidos? Bueno, es cierto que China ha abusado, y no solo ha abusado de Estados Unidos, sino también ha abusado de otros países con los que tienen tratados comerciales de libre comercio, valga la redundancia. Pero yo pienso que el problema no es que no se reconozca, o el problema que tenemos, digamos, por decirlo muchos demócratas, es que no es que estemos negando que existe un problema con China, no es que haya una negación del abuso que China ha tenido, especialmente, como usted decía, en el tema de propiedad intelectual, pero es el cómo este gobierno ha manejado. Una guerra unilateral no es exactamente la medida la mejor
donde todos ganen. Claro. Es más como una medida donde todos perdemos. No solo China, pero también estamos perdiendo nosotros. Y la gran pregunta, y tiene mucho que ver con el estilo de administración de Donald Trump. Siempre como quedarnos solos, como de dejar a nuestros aliados, de alejarnos de nuestros amigos. Y así como decía el general Mattis en su editorial de New York Times, si vamos a ir a la guerra, vámonos con nuestros amigos que tienen armas fuertes para ir a la guerra, es cierto. Si vamos a hacer una guerra arancelaria o comercial con China, ¿por qué no lo hacemos multilateral? ¿Por qué no vamos a buscar a nuestros aliados internacionales y mirar qué? Porque como nosotros hay otros países que están sufriendo los mismos problemas con China. Sería diferente si multilateralmente hacemos o ajustamos o apretamos o como hacemos una guerra de aranceles, porque ya China va a sentir no la presión de uno, sino de 10, de 5, de más países donde va a ser más fuerte y quizá podemos renegociar y y todos ganamos. No solo gana Estados Unidos, pero también gana varios de nuestros aliados comerciales y militares y políticos que tenemos ahora, de los cuales esta administración se ha olvidado y nos ha estado alejando poco a poco. Claro, por ejemplo, entonces una unión con países como México o Canadá, sobre todo teniendo en cuenta que México es uno de los mayores socios comerciales de Estados Unidos, y presionar a China. Pero entonces, ¿cuál sería la mejor manera de hacer esto? ¿Y habría una posibilidad de hacerlo evitando que de pronto los estadounidenses sufran el impacto? No sé, porque ahora estamos en un camino que no sé si podemos retroceder. Sería una cosa extraordinaria y beneficiaria si los que si están escuchando este programa, que podrían influenciar personas en la administración para tratar de conseguir más personas para apoyar el movimiento, pero los republicanos están comparando esto a lo que hizo Reagan con la Unión Soviética, pero con eso hubo más personas, no solamente eran los de Estados Unidos. Exactamente. Entonces no es una manera de compararlo. De nuevo, China tiene tanto de nuestra deuda que podrían hacer un movimiento con ese dinero que podría destruir nuestra economía. Y bueno, han decidido Estados Unidos y China retomar las negociaciones para ponerle fin a esta guerra comercial. Joa, ¿sabemos qué podemos esperar de esto? ¿O mucha incertidumbre todavía? Lo positivo es que no han respondido a la última amenaza que hizo Trump. Pero eso se puede pasar el lunes. Correcto, estamos a la espera de... Si deciden aumentar también ellos los aranceles para darle a Trump. Yo creo que la gran preocupación es que estamos hablando de dos líderes que son extremos. Cada uno está a un extremo donde cada quien está presionando para su lado de una manera tan fuerte que cada uno quiere demostrar en su propia comunidad, en su propio país, que ellos son los que están liderando las negociaciones o los que tienen y pueden ejercer más presión. Y bajo como egocentrismo de estos líderes es lo que más nos da temor, porque nosotros somos los que estamos en la mitad de ese tira y floja. Entonces es lo que más nos preocupa, pienso yo. Claro. Bueno, vamos a pasar entonces al último y tercer tema, que es la situación entre México y Estados Unidos. Hoy se agotó el plazo de 90 días que Trump le dio a México para frenar a los migrantes. ¿Ahora qué, Francisco? Bueno, se ha escuchado y se ha reportado que el presidente Trump ha tenido comentarios positivos de lo que se ha hecho, principalmente con el aumento de soldados mexicanos y también con el aumento de nuestra parte de personas que están ayudando a subir las solicitudes. Entonces, hay personas que están esperando que vaya a apreciar lo que se ha podido hacer y no va a haber más amenazas de los aranceles. Pero también hay que ver que hay personas que están diciendo también que posiblemente la baja en movimiento de personas haciendo las caravanas es por el calor. Que sé que si se pone el tiempo más bonito, a ver que va a haber más, porque son personas que están apoyando obviamente financieramente los grupos. Yo sé que hay personas que no están de acuerdo con eso. Creo que las motivaciones son diferentes, pero a la misma vez creo que me gustaría ver más reconocimiento del lado conservador, que las personas que están en estos países están pasando una crisis horrible de peligro. No es tanto que es un gobierno que están persiguiendo a las personas, si son criminales. Y uno no puede sobrevivir en un pueblo donde está la amenaza de violaciones y de asesinato. Entonces son muchas veces personas, son personas que están en necesidad, extremos graves, pero también desafortunadamente hay personas que están aprovechando para cruzar y hacer daño en este país.
Joay, ¿cómo vemos desde el punto de vista de una abogada de inmigración este acuerdo que se llegó entre México y Estados Unidos sin firmarlo, por supuesto, pero que México está actuando como el muro para la Unión Americana? Bueno, yo creo que la preocupación más grande que ha surgido después de este acuerdo fue el tipo de violaciones de derechos humanos que esto iba a acarrear. ¿Por qué? Porque obviamente, como hemos visto, México ha movido creo que fueron más de 20,000 soldados a la frontera y para evitar el paso no solo de México a Estados Unidos, sino inclusive con la frontera con Guatemala, para empezar a parar el flujo de inmigrantes y comenzaron a hacer arrestos y obviamente operativos para reducir este número. Entonces, eso genera ese miedo, ¿no? Ese miedo de México de esa guerra aranzaria o de las consecuencias en términos comercial. El gran temor que tenemos nosotros, los protectores de los derechos humanos, es que ¿cuál va a ser el precio que se va a tener que pagar por el temor de México a las consecuencias económicas o comerciales de Estados Unidos? ¿Hasta qué punto van a llegar para parar a estas personas, a estas caravanas o a estas familias? ¿Hasta qué punto vamos a hablar? Y ya han habido reportes de detenciones, extrajudiciales, desapariciones, de que no se respeta el debido proceso. Inclusive han habido ciertas denuncias de cómo se han manejado las audiencias a través de videoconferencia para el asilo, los niveles o los números de negación, en fin. Entonces, y el hecho que no pueden, es muy difícil acceder a un abogado. Uno de los casos más complicados para mí como abogada de inmigración son aquellos donde tengo que representar a personas que están detenidas en la frontera y usualmente esto pasa porque sus familiares están en esta área, por ejemplo, del país, y es muy difícil poderse uno comunicar con los oficiales de inmigración. Es muy complicado, inclusive las audiencias telefónicas, porque ir hasta allá se hace demasiado costoso. Entonces, eso genera que las familias o que los mismos detenidos no accedan o no puedan acceder a la representación legal. Y está comprobado con los números que las personas que no tienen representación legal tienen un mínimo de posibilidades de ganar casos o aplicaciones de todo tipo. Te tengo que dejar ahí porque se nos acaba el tiempo, pero los vamos a dejar con ese dato, que las personas que no tienen abogados o representación legal tienen pocas posibilidades de ganar sus casos. Vamos a una pausa y después continuamos con más de Cuestión de Poder. Muchas gracias por continuar con nosotros. Llegamos al último segmento de esta edición de Cuestión de Poder. Es el segmento cultural y esta vez nos acompaña Goldie Fogel. Bienvenida, Goldie, y cuéntanos qué nos vas a recomendar el día de hoy. Gracias, Emiliana. Bueno, quiero recomendar una serie original de Netflix. Se llama Diagnóstico. Es un documental y está inspirado en las columnas en el New York Times de la doctora Lisa Sanders. Allí esta reconocida internista estadounidense recopila casos de personas que sufren enfermedades muy raras que no han conseguido lograr con un diagnóstico. La doctora comparte en su columna estos casos y pide ayuda de la comunidad para que la gente la ayude a descifrar qué puede estar pasando. Goldie, muchísimas gracias por esta recomendación. A ti, gracias. Y a ustedes recuerden que la pueden ver en Netflix. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en esta edición de Cuestión de Poder. Espero que hayan disfrutado este programa tanto como nosotros disfrutamos hacerlo. Nuestro equipo técnico cuenta con nuestra productora estrella, que sin ella nada sería posible, Fernanda Espinaza, nuestro director técnico, Mario González, también Henry Guevara, y hoy con la ayuda especial de Edwin Ramírez y, por supuesto, nuestro editor, Anderson Simanca. Que descansen y feliz viernes.